Hola futuros traders, pues el día de hoy, como lo prometido es deuda, vamos a iniciar con lo que vendrá siendo el segundo video de cómo utilizar TradingView. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que vayas al video anterior, que justamente está esa primera parte de cómo les enseño a utilizar la aplicación de TradingView, para qué es y cómo funciona. Esta es la segunda parte donde vamos a finalizar como tal ya utilizar la plataforma de TradingView, y también les voy a agregar unos conceptos más que les va a ayudar bastante a la hora de operar, a la hora de analizar el gráfico y todo eso por el estilo. Entonces, dicho eso, perdón si ahorita me están viendo así, literalmente ni siquiera me rasuré ni nada por el estilo, decidí levantarme y grabar el video. De hecho son las 8 de la mañana, casi 9 de la mañana, acabo de terminar mi sesión operativa, la cual pues fue una muy buena entrada, sinceramente. Ahorita se los voy a mostrar más adelante en el video, pero pues bueno, ahora sí vamos a iniciar con lo que vendrá siendo el curso, por decirlo así, de lo que es TradingView. Y antes que nada decirles que bueno, agradecería muchísimo si me regalan su like y se suscriben y nada por el estilo. Ahora sí, vamos a empezar a compartir ahorita de momento la pantalla, un momentito, y voy a empezar por acá, ¿vale? Y creo que ahí se debería de ver la gráfica perfectamente. Nada más vamos a ponerlo esto en pantalla completa. Y listo, la anterior vez les había enseñado cómo utilizar la plataforma de TradingView, para qué funcionaba, más o menos cómo es que reaccionaba, por si no entendías todos estos conceptos. Yo sé que ahorita ya entiendes que esto es una gráfica, ya entiendes que estos son velas japonesas y pues bueno, lo bueno que ya vas avanzando poco a poco. Ahora, quiero indagar un poquito más en el tema sobre lo de las velas japonesas, porque recuerden que esto es la gráfica, ¿vale? Ahorita estoy en el par de divisa GBP USD, ¿vale? Que vendría siendo el GBP, que diga, el par de divisa que yo suelo utilizar muchísimo. Y bueno, de momento creo que la cámara no tapa nada allá del otro mundo, entonces vamos a utilizarlo así. Ya una vez nos encontramos aquí, ya les enseñé cómo utilizar las herramientas como el de línea de tendencia, ya sea alcista, para ver si realmente sigue alcista o si hace lo quiebra y continúa ahora bajista. Todo este tipo de conceptos se los voy a explicar muchísimo mejor, pero para poder entenderlos mucho mejor que los anteriores hay que entender un par de cositas, como por ejemplo, anteriormente solamente les había enseñado a cómo utilizar las velas japonesas o cómo saberlas leer un poquito, pero no del todo. Entonces vamos a iniciar con eso primero, y es que por acá tengo, por ejemplo, unos ejemplos, vaya la redundancia por ahí, tengo unos ejemplos de justamente cómo utilizar las velas japonesas o cómo saber leerlas, ¿vale? Ahorita de momento voy a hacer esto a un lado para que no le pongan mucha atención. Bueno, si es que me deja hacerlo a un lado, listo, esto por acá y esto por acá. Listo, esto como tal es una vela que vemos comúnmente en el mercado. A lo mejor a ustedes les va a salir de un color totalmente diferente. Ahorita de momento esta yo la acabo de dibujar, pero quiero que sepan cómo leer una vela, porque es muy importante a la hora de poder analizar el gráfico y analizar nuestro par de divisa para poder tener una operación en concreto. Y es que la vela como tal, esto se le conoce vela japonesa, ¿vale? Que es lo mismo que está justamente aquí en el gráfico. Pero de momento tenemos una vela japonesa, da igual sea bajista, da igual sea alcista. Ahorita les voy a decir cuál es la diferencia entre ambas, que evidentemente creo que su nombre lo dice, una es alcista y la otra es bajista. Pero la vela japonesa como tal está compuesta de básicamente dos cositas, que es el cuerpo y la mecha, ¿vale? Hay que tener en cuenta mucho esto, y si tienes una libreta para ir anotando exactamente lo que digo o con tus propias palabras lo que tú entiendes, es muchísimo mejor, porque es muy importante saber leer a veces las velas, ya que esto nos puede salvar muchísimo de una operación que a lo mejor no estamos tan decididos a entrar o que nos puede sacar en pérdida. Que ahorita también les voy a dar los conocimientos de cómo se le llama a las pérdidas y ganancias, ¿vale? De momento les digo, tenemos lo que vendría siendo una vela, que esto se le conoce como una vela japonesa. Vamos a ponerle su nombre por acá. Vela japonesa. Y esta vela japonesa, tal cual, no tiene otro nombre más que vela japonesa. Siempre y cuando sea esta, porque recuerden que tenemos varios tipos de, entre comillas, velas, que en realidad aquí, por ejemplo, tengo las velas huecas, velas japonesas, las barras, velas de volumen, líneas, etcétera. Nosotros utilizamos velas japonesas y ya van a entender también un poquito del contexto del por qué. Voy a tratar de que este video no sea tan largo como el anterior, porque realmente ya no faltan tantos conceptos por aprender, solamente como los más clave, por decirlos así. Y no creo que este video esté tan editado. Literal, si me trabo y si me equivoco mucho, perdónenme. Son de las primeras veces que estoy grabando videos y tenía ratísimo sin grabar videos, entonces créanme, o sea, literalmente ni siquiera me peiné ni nada, me desperté así tal cual como venía y quise pensar a grabar luego porque sabía que era un video que ya urgía. Ya saben que yo subo videos cada vez que se cumple la meta de 100 likes. Anteriormente el video llegó a 95 likes, obviamente pues ya nada, entonces pues nada, es un video que podemos hacer sinceramente bien. Ya sin mucha explicación, las velas japonesas como tal son este concepto.
el cual está compuesto de cuerpo y de mecha, ¿vale? La mecha, como pueden ver, básicamente es este palito flaquito que tiene las velas alrededor, tanto en la parte de arriba como en la parte inferior que vendría siendo la parte de abajo. Eso es lo que se le considera como una mecha. Y ahorita les voy a decir por qué son provocados esas mechas y por qué también son provocados el cuerpo. Y por qué también varias de esas velas japonesas están compuestas de cuerpos y mechas que son más largas que las anteriores o que son muy chiquitas entre variable, ¿vale? Entonces, esto, lo que vemos aquí arribita, que básicamente es el palito delgadito, se le conoce como una mecha, ¿vale? Tanto la parte de arriba como la parte de abajo es considerado como mecha. Esto da igual si es una vela alcista o una vela bajista. Vamos a poner el ejemplo para que también lo puedan dibujar. Aquí vamos a poner una vela alcista, vamos a ponerlo de color azul, nomás porque sí. El contorno igual un colorcito así de color azul. Y vamos a ponerle su mechita por acá, ¿vale? Vamos a hacer de cuenta que esta es una vela bajista, la roja, y la vela azul, pues básicamente es la vela alcista. Pero pues es básicamente el mismo concepto, los dos están compuestos de lo que vendrá siendo la mecha y el cuerpo. Entonces vamos a dibujarlo como aquí, una flechita, y a esto pues le vamos a llamar como tal mecha. No hay más nombre. Es una mecha, al igual que justamente este concepto de acá es exactamente lo mismo. Es una mecha, ¿vale? Tanto en la parte superior como en la parte inferior es una mecha. Y es más, para que no se equivoquen, vamos a también mostrar esta parte para que lo puedan anotar bien como mecha. No hay más. Uy, ahí se me fue una letra de más. Mecha, ¿vale? Listo. Recuerden que si quisieran algunos títulos, temas de los que quieren que hable del trading, también en los comentarios lo pueden dejar y con mucho gusto voy a estar creando contenido. Ahorita de momento estoy creando contenido para principiantes. Si tú eres una persona avanzada, pues igual a lo mejor esto te adquiere más conocimiento, pero de momento es principiante. Ya más adelante voy a estar enseñando estrategias, gestión de riesgo, lotaje, todo eso por el estilo, pero es conforme vayamos avanzando. Ahorita de momento lo que me interesa es que gente nueva realmente aprenda los conceptos para que ya obviamente cuando vea los videos avanzados ya le entienda muchísimo mejor a los temas y sea menos complicado. Entonces, pues nada, aquí tenemos básicamente lo que es la mecha. Igual del lado positivo tenemos la mecha. Tan sencillo como eso, ¿vale? Así es como podemos identificar una mecha dentro del mercado. Hay algunas velas que tienen mechas más grandes o más chiquitas, da igual, pero sigue siendo exactamente una mecha. Ahorita les voy a decir qué reacción puede llegar a tener una mecha un poco más grande o una mecha un poco más chica. Y lo que tenemos adentro, que básicamente es lo coloreado, en este caso de la vela negativa o la vela bajista, que vamos a ponerle aquí, por si las dudas, ¿no? Para que no se confundan. Vela bajista, ¿vale? Vela japonesa, vela bajista. Aquí vamos a notar exactamente. Uy, esto no. Quiero rayar nada más hasta aquí. Y vamos a notar exactamente lo mismo de este lado, solamente que esta va a ser una vela alcista, ¿vale? Es aquí, vela alcista y listo. Bueno, aquí esto me lo llevo por acá y tendría que ser tal cual así, ¿vale? Perdón si casi no me escucho, como tengo el micrófono un poquito alejado, no sé si me escuche bien o no, pero bueno, ahí se me acerco, yo creo que me escucho un poquito mejor. Entonces, pues listo, díganme en los comentarios si quieres que me acerque más el micrófono o así está bien. Yo digo para no saturar tanto los oídos. Pero listo, ya una vez conociendo los conceptos, esto tal cual es una vela japonesa, esto también es una vela japonesa, esta es una vela bajista y esta es una vela alcista y se componen exactamente de lo mismo. Aquí lo único que hace falta es poner que esto es el cuerpo y también de este lado que esto es el cuerpo de la mecha. Vamos a ponerle, perdón, cuerpo de la vela, cuerpo de la vela. Vamos a ponerle así, cuerpo de la vela y de este lado lo mismo. Tan sencillo. Este es un concepto que hay que tener muy en claro porque yo sé que anteriormente en el video solamente les había dicho cómo poner las velas japonesas y más o menos cómo se identifican con la tendencia alcista o bajista. Perdón si se escuchan perros ahí ladrando de fondo, son los del vecino. Entonces, pues nada, así de esta manera podemos identificar ahora sí bien un poquito más profesional los conceptos. Esto es algo muy sencillito, pero que tienen que tener en cuenta porque es muy importante a la hora de poder operar, aunque les voy a ser honesto, casi no se llega a utilizar como tal viendo las mechas, pero sí te puede salvar uno de otra pérdida que la verdad pues puede solventar ahí. Entonces, dicho esto, miren, así tenemos tal cual, la mecha y el cuerpo. Es exactamente como lo identificamos en una gráfica real, por ejemplo, en este momento, vean. Las de color azul, evidentemente para mí son positivas, o sea, son velas japonesas alcistas
Y las de color gris, que ya les enseñé también cómo cambiar los colores y también les puse mi configuración en el anterior video. Las velas de color gris son las bajistas, ¿vale? Entonces quiero que vean cómo es exactamente lo mismo. Voy a agarrar una vela al azar aquí recortando. Miren, voy a agarrar esta alcista. Bueno, voy a agarrar un poquito la de más atrás para enseñarles unos ejemplos bien. Aquí está. Es exactamente lo mismo. Esto, como pueden ver, básicamente es el cuerpo. Esta parte de aquí es el cuerpo de la vela. Y lo que vemos por acá es la mecha. Igual como podemos ver aquí arribita, tiene una pequeñita mecha y la de abajo es más larga. ¿Esto a qué se debe? Y ahorita les voy a dar el contexto como tal, pero quiero que vean cómo es exactamente lo mismo en el mercado real. Estas ya no son velas que yo dibujé, son velas que básicamente hace el mercado. Entonces es exactamente lo mismo, el cuerpo y la mecha. En este caso, ¿qué podemos decir? ¿Que hay más cuerpo o hay más mecha? Vamos a ver la diferencia entre, por ejemplo, todo este espacio, que básicamente este espacio es de la mecha, tal cual, y el espacio del cuerpo que, como pueden ver, es más grande la mecha que el cuerpo. Eso nos da a entender que cuando la mecha es más grande que el cuerpo, la vela no fue lo suficientemente fuerte para continuar con esa tendencia que quería o con ese movimiento. Por ejemplo, lo que les decía, y ahora sí vamos con lo que viene siendo la diferencia entre una vela alcista y bajista. Aquí ya voy a borrar los conceptos, ya una vez que entendimos qué es la mecha y el cuerpo, vamos a borrar todos estos conceptos bien para darles una pequeña diferencia, y es lo siguiente. Nosotros tenemos en este momento la vela bajista y la vela alcista. ¿Qué diferencia hay? Bueno, a simple vista, ahorita de momento podemos decir, miren, vamos a dejarlo al mismo ras, o sea, así, a la misma altura que la anterior. Creo que así está perfecto, ¿vale? Vamos a hacer de cuenta que estas son dos velas totalmente iguales, ¿vale? Que una es alcista y otra es bajista y que son totalmente iguales. Tienen el mismo cuerpo y las mismas mechas, la misma medida, etcétera. Eso, pues bueno, en la vela bajista nos da a entender que cuando el cuerpo, ojo, mucha atención, cuando el cuerpo es más grande que la mecha o está a la altura de las mechas, nos da a entender que es una vela que tiene fuerza. Obviamente, entre más grande sea el cuerpo, entre más abarque el cuerpo que las mechas, va a ser más fuerte su movimiento. Por ejemplo, en esta bajista podemos darnos cuenta que el cuerpo, si nosotros midiéramos este cuerpecito así, ¿vale? Y lo comparamos con la mecha, vean, la mecha nada más llega hasta este punto y todavía sobraría todo esto, lo que nos da a entender que el cuerpo es más grande que la mecha, dándonos a entender también que esta vela bajista tiene suficiente fuerza para seguir provocando un movimiento bajista, o sea, nos daba a entender que el precio quería seguir bajando, ¿vale? Esa es la definición de cuando el cuerpo es más grande. Es exactamente lo mismo con una vela alcista, solamente que ahora hacia la dirección, perdón, alcista tal cual, que básicamente es una vez que el cuerpo es más grande que la mecha en una dirección alcista, nos da a entender que su fuerza alcista es muy buena para continuar subiendo o darnos a entender que en este momento la vela quería ser alcista. Tan sencillo como eso, no hay muchas cositas. Tampoco creen que yo les voy a dar términos tan profesionales porque me voy a tratar de evitar de que ustedes se confundan. Ya lo que me gustaría es que yo siempre le he dicho, el trading es algo que se tiene que hacer fácil, ¿vale? Cuando tú te lo complicas muchísimo, cuando ves tantos conceptos, cuando ves tantas cosas, cómo se llaman las cosas, etcétera, ahí es cuando te dificultas la mente y te bloqueas. Entonces yo lo que quiero es que con términos tan sencillos y con ejemplos tan tontos como pueden llegar a ser los míos, los puedan entender 1000 veces mejor que en otros videos, ¿vale? Entonces es tan sencillo como esto. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tenemos más mecha que cuerpo? En el ejemplo de la bajista, ¿vale? Así, tal cual. Lo que a veces se le conoce como una vela doji. No hay que fijarse mucho en eso. Yo les voy a dar un pequeño consejo. Sé que suena muy tonto, pero a mi experiencia como trader, y yo respeto todas las demás dinámicas, todas las demás estrategias, metodologías, etcétera, todas son funcionales siempre y cuando depende de la persona. Pero yo personalmente les voy a dar el contexto de que no se fijen tanto en la lectura de las velas. Hay videos en donde te dicen, ay, mira, si una vela tiene más grande la mecha por debajo, y tiene poco cuerpo, se le llama vela martillo o vela doji o vela no sé qué tanto o vela envolvente, etcétera. Yo diría que esos conceptos son muy buenos conceptos, sinceramente, para poder leer las velas, pero realmente no es algo que se utilice con el tiempo.
Sáltense esa parte de perder el tiempo en ver qué es la vela martillo, vela doji, vela no sé qué tanto, la estrella de Dios, el infierno de no sé qué, etcétera. O sea, ya no hayan cómo mostrar los nombres, pero yo les diría que se traten de saltar esa etapa porque créanme que yo en su momento cuando inicié en el trading perdí muchísimo tiempo tratando de ver cómo supuestamente era esto y créanme, ni siquiera lo utilizo. O sea, se me da la rentabilidad muy bien gracias a lo que vendría siendo la estrategia y a checar obviamente el precio y los conceptos, no gracias a esto. Entonces no se fijen en esto. Pero lo que sí quiero que se fijen es que sí tiene una cierta reacción en el mercado. Por ejemplo, esta vela, no les voy a decir nombres ni nada por el estilo, solamente vamos a poner que esta vela japonesa que tiene más mecha que el cuerpo es por una sencilla razón. Primero, como es una vela bajista, nos da a entender que no tuvo la suficiente fuerza para quedar en un trámite bajista. Esto en cierta forma nos da a entender que se está desgastando. Si nosotros vemos que vienen varias velas bajistas, así, bajando, 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 y de repente nos empieza a hacer varias velas de estas, nos está dando a entender en cierta forma que no tiene suficiente fuerza, perdón, para seguir bajando. Lo cual, a su vez, esto nos da a entender que posiblemente pueda haber un cambio de tendencia o un cambio de estructura y que el precio quiera empezar a subir, ¿vale? ¿Por qué? Porque la vela se está desgastando. Tan sencillo como eso. Entonces, también otro concepto que tienen que entender es por qué se crea esta mecha, Yael. ¿A qué se debe esta mecha? Vale. El cuerpo, evidentemente, vamos a ponerlo desde aquí. Vamos a poner una flechita aquí. Evidentemente, digamos que cuando se está formando el cuerpo, hace esto, ¿vale? Digamos que estamos viendo una vela que se está formando. En este momento está así, ¿vale? Entonces, digamos que estamos a una temporalidad de 15 minutos. Recuerden que ya les enseñé eso de las temporalidades. ¿Eso qué quiere decir? Que esta vela se estaría creando en 15 minutos. Por muy grande que quede o por muy chiquita que quede, esta vela se está quedando a 15 minutos. Entonces, digamos que ya empiezan los 15 minutos y la vela comienza desde aquí. Por eso, desde ahí comienza el cuerpo. Y digamos que en ese momento empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y llega hasta este punto. Pero, ¿qué sucede a partir de este punto? Ignoren esa mechita que sobresale. Digamos que empieza a subir porque a cada rato está en constante movimiento para ver si la vela va a quedar o bajista o alcista. Entonces empieza a llegar hasta este punto, llega hasta aquí, que de hecho, para que no se confundan, lo voy a marcar de momento con una línea así. Listo. Llega hasta este punto y no quiere pasar de este punto, pero se empieza a regresar y eso que se regresó fue lo que dejó de mecha, ¿vale? Esa mecha nos da a entender que en algún punto el cuerpo bajó o subió hasta ese punto, ¿vale? Por eso es que se crean las mechas. O sea, podemos decir que esta mecha es porque en algún punto el cuerpo estuvo hasta ese punto, pero que a lo mejor no tuvo la suficiente fuerza para quedarse y pues al final terminó siendo una vela muy chiquitita o dependiendo. Lo que puede pasar a veces es que se regresa y cuando se regresa ahora continúa a subir y digamos que empieza a subir y deja el punto hasta aquí. Uy, ahí no se marcó. El precio llega hasta este punto, pero en eso, ¿qué crees? Empieza a bajar y al final finaliza con 15 minutos. Recuerden que cuando ya bajó y llegó hasta este punto, deja una mecha de que da a entender que el precio llegó hasta ahí. Y resulta que ya pasan los 15 minutos y listo. Así fue como se formó la vela. ¿Por qué? Porque pues nos dio a entender que no tuvo la suficiente fuerza ni para bajar ni para subir. Que posiblemente el precio puede estar consolidado. Ahorita les voy a enseñar esos términos también. Entonces, así es como serán las mechas. Yo sé que muchos de ustedes me van a agradecer esto porque a mí me hubiese encantado que me lo explicaran. Entonces, por eso es que nosotros vemos a veces unas velas que son muy grandes o unas velas que son muy chicas. Hay veces que incluso son demasiado grandes las mechas. O sea, imagínense que de la nada esto empieza a bajar así de la nada súper, súper, súper fuertísimo. Llega hasta este punto de acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Continúa otra vez y se regresa y dejó todo este mechazo. Este mechazo nos da a entender, por eso vemos velas con mechas muy grandes, que el precio quiso bajar hasta este punto, pero que lo rechazó. O sea, no pudo continuar bajando o no pudo quedarse con la fuerza suficiente para que el cuerpo realmente fuera todo esto completo, sino al contrario, quedó muy chiquito. ¿Esto qué nos da a entender? Que fue una vela con fuerza, ¿vale? Fue una vela con fuerza, pero que no tuvo al final la suficiente fuerza para quedarse y por eso se debilitó. O sea que las personas que estaban en venta
se debilitaron y a la final casi les terminan ganando las personas que estaban en compra, porque es lo que ocasiona esa pelea. Recuerda que para que una persona gane dinero, otra persona tiene que perder dinero. Así es como funciona. Entonces, para que una vela empiece a bajar y empiece a subir, tiene que haber personas que estén realmente vendiendo y comprando hasta que llegue un punto, lo cual se le conoce como los compradores y vendedores, la lucha en la que uno de los dos tiene que ganar y pues todos los que vendieron, si la vela continuó siendo alcista, pues evidentemente terminaron perdiendo su dinero y se lo dan a los compradores, ¿vale? Que no se preocupen porque para eso existe la gestión de riesgo donde puedes gestionar tu pérdida y poder ganar mucho más dinero. Ahora sí, dicho este concepto, espero que les haya ayudado bastante en esta parte. Ahorita vamos a ir con los demás, que son muy fáciles, pero así es como se ven, por ejemplo, las gráficas. Vean, aquí tenemos una vela bajista. Ah, y cabe mencionar también algo. Evidentemente, si es una vela bajista, ¿vale? Una vela japonesa bajista, la vela siempre va a comenzar de arriba hacia abajo, ¿vale? Cuando es una vela bajista, siempre es lo mismo. O sea, en algún punto estuvo aquí, bajó simplemente, después subió y después continuó bajando. Eso es lo que lo hace una vela bajista tal cual. Simplemente que se haya desarrollado desde aquí, a lo mejor trató de subir, trató de bajar y al final terminó bajando, ¿vale? Lo digo porque pues no puedes medir una vela, por ejemplo, desde acá abajo. Uy, ahí no. Desde la parte de aquí abajo hacia arriba, porque evidentemente fue una vela negativa, una vela bajista. Tiene que ser de arriba hacia abajo. Cuando ya, por ejemplo, es alcista, va a ser lo contrario. La vela se desarrolló desde la parte de abajo y continuó hacia la parte de arriba. Tan sencillo como esto. Y quiero que vean en este momento, por ejemplo, el mercado aquí. Voy a recortar esta parte. Esta es una vela bajista, ¿vale? Encerrando esta vela, ¿qué es lo que podemos decir? Que el precio se originó tal cual desde este punto y empezó a bajar con mucha fuerza, quiso bajar más, en algún punto se regresó, vean, en algún punto esta mecha nos da a entender que la vela japonesa fue alcista, quiso subir pero no tuvo la suficiente fuerza para subir y por eso dejó un mechazo muy grande alcista y el bajista fue muchísimo menos que el alcista. Entonces nos dio a entender que la fuerza de venta fue más grande que la fuerza de compra. Por ende, el precio terminó hacia la baja, o sea, bajista. Por lo mismo de que, pues básicamente aquí se desarrolló, a lo mejor subió, no tuvo suficiente fuerza, los vendedores ganaron y terminó bajando tanto que dejó terminando haciendo un cuerpo bastante grande. Y recuerden que cuando un cuerpo es muy grande es porque nos da a entender que la fuerza, vean, fue bajista tal cual. Y aquí, de hecho, nos podemos dar cuenta porque vean justamente esta vela. Esta vela que vemos aquí chiquita es alcista. Y si nos damos cuenta, tiene más cuerpo, perdón, tiene más mecha que cuerpo. ¿Qué nos estaba dando a entender esto? Que a lo mejor los compradores no eran suficientes o no tuvieron la suficiente, por decirlo así, fuerza para que el precio, aquí hubo gente que quería que el precio subiera, que el precio se fuera para arriba, pero no fueron suficientes y fueron más personas o hubo más capital del lado de las ventas que del lado de las compras. Por ende, el precio en algún punto se desarrolló, quiso subir, ¿vale? Pero no lo logró y dejó un mechazo muy grande. Esta vela que nos dejó aquí, como pueden ver, el cuerpo es muy chiquito y la vela es muy grande, lo cual nos dio a entender que no tuvo la suficiente fuerza para subir y posiblemente el precio va a empezar a bajar de ahí a partir de ese momento. Y exactamente, vean, la siguiente vela justamente fue con un movimiento bajista bastante fuerte, perdón, por lo mismo de que no tuvo la suficiente fuerza para subir. Así es como sabemos identificar lo de las velas. Ahora, ya dicho esto, vean cómo tenemos velas muy grandes. Obviamente, esto que nos da a entender, vean, cuando tenemos una fuerza muy grande, en este caso, vean, son velas bajistas muy grandes, nos da a entender que puede continuar bajando. Vean, nosotros cuando vemos el mercado, vemos esto así, de esta manera. Y digamos que estamos en el mercado en vivo. ¿Y qué es lo que nos podemos dar cuenta? Que las velas bajistas son más grandes que las velas alcistas. Y lo segundo, que las velas bajistas son muchas más que las velas alcistas. Vean, en este movimiento hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 velas tan solo en este movimiento. Vean, de aquí a acá hay 18 velas negativas y con mucha fuerza. Ahora, velas positivas, ¿cuántas hay? Vamos a contar incluso desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada más. Entonces, como pueden ver, eso nos daba a entender que había más fuerza bajista y por ende podíamos seguir comprando.
Nosotros lo que podríamos hacer es agarrar un retroceso. A lo mejor vamos a ponerle que en este punto yo quería que retrocediera el precio y cuando llegue más o menos a ese punto, por ejemplo, aquí que llegó, podíamos meternos precisamente a lo mejor en una venta porque ya sabíamos que el precio iba a continuar bajando. Y listo, ¿qué es lo que empieza a hacer el precio? Toca y miren, directamente continúa bajando. Esa es una de las estrategias para saber leer un poquito las velas, sin la necesidad de ver una vela envolvente, doji, martillo, el ano y no sé qué tanto. O sea, literalmente funciona leyendo un poco más y vean cómo justamente funcionó perfectamente. Entonces ya sabiendo un concepto nuevo para poder utilizar la estrategia tanto en TradingView como por ejemplo en una operación ya real, pero obviamente faltan muchos más conceptos que estos por aprender. Vale, ahora para no alargar tanto el video y poder finalizar bien, ya aprendimos cómo leer ahora sí el cuerpo y la mecha, ¿vale? Ya hemos aprendido eso. Nada más un momentito, esto lo voy a quitar. Ya sabemos que una vela con mucho cuerpo es porque tuvo mucha fuerza y nos da a entender que quiere seguir subiendo o bajando dependiendo de qué vela es, y que las mechas nos dan una representación que en algún punto el cuerpo fue mecha, más bien al revés, que la mecha fue cuerpo en algún momento y después se convirtió en mecha porque no tuvo la suficiente fuerza. ¿Por qué creen que dejan? Miren, aquí dejó muchas mechas. Mecha, 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 mecha. Esto básicamente es un rechazo de que el precio no quiere continuar bajando. ¿Y qué es lo que pasa? Exactamente lo mismo, miren, como dejó tantas mechas por debajo, que fueron más grandes, nos dio a entender que el precio posiblemente quería cambiar de estructura y exactamente venía de una tendencia bajista y recordemos utilizando los conceptos que cuando se rompe, básicamente que en este caso es por acá arribita, cuando se rompe la tendencia, vean aquí cómo la termina rompiendo y rechazó con varias mechas. Ahora el precio empieza a subir, llega en algún punto que quiere volver a bajar, pero no lo logra y sigue subiendo. ¿Lo ven? Entonces, de hecho, miren, acá hay una tercera vez que trata de querer bajar y no lo logra y sigue subiendo. Esto es lo que se le considera como soportes y resistencias, cosa que no recomiendo del todo, pero es para que vean un pequeño concepto que así se leen un poquito las mechas. Entonces, a mí me hubiese encantado aprender esto en algún punto. Ahora, vamos a ir con otro concepto más sencillo y este es básicamente esto. Como tal la gráfica y el precio solamente hace dos cosas. Tan sencillo, dos cosas nada más. Es o sube o baja. Y también existe una tercera, por decirlo así, que es un rango de acumulación que ahorita se los voy a enseñar. Pero el precio básicamente es dos cositas. En una tendencia alcista, como pueden ver, estos son unos ejemplos, pero lo voy a poner aparte para que lo entiendan. Recordemos que una tendencia alcista es cuando está subiendo el precio, ¿vale? Miren, aquí está subiendo. Si marcamos una línea de tendencia, nos podemos dar cuenta de que, vean, está subiendo. Estos conceptos ya lo tienen que saber porque ya se los enseñé en el anterior video. Pero, ahora sí, nosotros ya sabemos que esto es un movimiento alcista o tendencia, dependiendo también de la temporalidad, pero nosotros sabemos que esto es una tendencia o movimiento alcista porque el precio pues está subiendo y tenemos una línea de tendencia que nos está indicando que está subiendo. Pero también, ¿cómo podemos identificar esto o cómo se le puede llamar? Vale, de esta manera, vamos a hacer de nuevo la tendencia alcista. Siempre que está subiendo, también nos damos cuenta de que una tendencia es muy fuerte porque crea dos movimientos nada más, impulso y retroceso. Nada más, es lo único que tiene el mercado, impulso y retroceso. El impulso siempre va a ser más grande que el retroceso, ténganlo en cuenta. El impulso siempre va a ser más grande que el retroceso. Entonces, si está subiendo, empieza de abajo hacia arriba, evidentemente. Y si está bajando, empieza de arriba hacia abajo. Entonces, soy muy disléxico con las palabras, perdón. Vamos a hacer, esto es un impulso y esto es un retroceso. Después que sigue otro impulso. Quiero que se den cuenta de algo aquí. ¿Qué hay de diferencia entre el impulso y el retroceso? Yo creo que se ve muy claro, el impulso es más grande que el retroceso. Entonces, a esto lo vamos a llamar tal cual el impulso y a esta parte el retroceso. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Y gracias a esto, ¿qué es lo que sigue? Si realmente es una estructura alcista fuerte, entonces nos tiene que dar otro retroceso y otro impulso. Cabe mencionar que el retroceso no tiene que ser superado por el impulso, porque si lo supera, entonces ya se le consideraría, perdón, como un pequeño cambio de estructura. Pero, a ver, sí puede haber, siempre y cuando continúe en un movimiento alcista, pero no tiene que ser tan común. En este caso, ¿qué es lo que esperaríamos? Un retroceso
y después, ¿qué esperamos? Un impulso. Y gracias a esto nos damos cuenta que la tendencia es alcista. Gracias al impulso, que aquí viene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Quiero que vean que en todo momento se respeta tal cual lo que dijimos, que el impulso es más grande que el retroceso. Ahora, Yael, ¿cómo sería en una tendencia bajista? Es exactamente lo mismo, solamente que ahora bajista, o sea, el precio viene de arriba hacia abajo. Ah, y ahora los que venían siendo el retroceso en la tendencia alcista pasan a ser los impulsos, o sea, de la siguiente manera. Es lo mismo. El impulso tiene que ser más grande y el retroceso más corto. El impulso más grande y así sucesivamente. Quiero que vean cómo es exactamente lo mismo, solamente que la tendencia, pues ahora de pasar alcista pasó a bajista. Por ende, ahora a este se le considera impulso y a este se le considera retroceso, pero sigue respetando exactamente lo mismo, que básicamente es que el impulso sea más grande que el retroceso, ¿vale? Retroceso. Uy, ahí qué pasó. Retroceso. Es lo mismo, como pueden ver, solamente que hay una diferencia en que el precio ahora está bajando y pues exactamente qué es lo que vamos a esperar después, otro retroceso y un impulso. Pero ¿qué pasaría si en ese momento hace esto? ¿Vale? Ahí si quieren copiar, pónganle pausa al video. ¿Qué pasaría si viene una tendencia alcista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso? ¿Y qué crees? Aquí justamente ya el impulso, más bien el que era el retroceso, pasó ahora a ser más grande. Entonces quiero que vean cómo iba con impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y este retroceso fue mucho más grande que este impulso. Entonces, esto es lo que se le conoce como un choch o un change of character, que vendrá siendo un cambio de carácter, en donde posiblemente nos da a indicar, aparte de que si ponemos la línea de tendencia, que nos estamos dando cuenta que el precio ya rompió, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que posiblemente va a haber un cambio de estructura. Y quiero que vean justamente cómo se complementa esto, porque aquí viene haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y después el retroceso fue más grande. Esto, como este fue el último que provocó el impulso, esta esquinita es lo que se le considera el choch, ¿vale? Vamos a ponerle el texto. Esto se los voy a enseñar más adelante, no se preocupen. El choch. Y un choch nos da a entender que el precio quiere empezar a cambiar. Entonces, ahora este, que era el retroceso largo, pasa a ser el impulso. ¿Por qué? Porque ahora es más grande y posiblemente haga un retroceso e impulso, retroceso e impulso. Y quiero que vean cómo de una estructura alcista empezó a cambiar a estructura bajista gracias a estos conceptos. Entonces, gracias a estos conceptos nos podemos dar cuenta cómo llegar a utilizar un poquito mejor las cositas. Y vean, vamos a hacerlo de esta manera en el gráfico para que ya no se haga tan largo el video. Aquí, tal cual, vean. En este punto, ¿vale? Bueno, me gustaría más otro punto porque ese está un poquito jodido en este. Quiero que vean aquí. Yo sé que aquí en una gráfica se ve súper diferente, pero es exactamente lo mismo. Vean, si nosotros marcamos desde aquí impulso, retroceso. ¿Por qué retroceso? Bueno, tenemos vela negativa, lo cual es un retroceso. Ahora, impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Quiero que vean cómo respeta exactamente todo lo que dijimos. Obviamente no se ve tan limpio como en el dibujo, pero sigue siendo una estructura y es más, vamos a recortarla por aquí, que es justamente esto, así. Sigue siendo exactamente una estructura alcista que sigue respetando todo. Ojo, vamos a tratar de tomar los retrocesos cada dos velas o cada vez que veamos un pico bien, porque por ejemplo, aquí no tiene sentido hacer este impulso y retroceso, ¿vale? Sí se puede, pero no es lo más común. Entonces, yo como agarraría bien el movimiento, lo haría de la siguiente manera, para que se vea un poquito más claro. Lo haría desde aquí, impulso, retroceso. Ya el por qué no agarras el anterior, pues bueno, porque está más bajo, entonces de una vez agarro esta parte. Entonces, impulso, retroceso, impulso, retroceso. En este caso, impulso, retroceso. Aquí se zafó un poquito, listo. Y me voy directamente hacia este punto, retroceso por acá e impulso, ¿vale? La estructura sigue siendo exactamente alcista, como pueden ver, y respetó perfectamente el impulso y este pequeño retroceso. Este impulso y retroceso. Este impulso y retroceso. Y quiero que vean que tiene exactamente todo común y es lo siguiente. El impulso sigue siendo más grande que el retroceso. Vean, este es un retroceso, es mucho más chico.
Este es un retroceso, este es un retroceso. Sigue siendo más chico. En ningún momento, por ejemplo, este retroceso alcanza esta parte de acá abajo. No, tampoco este retroceso alcanza esta parte de acá abajo. Este retroceso tampoco alcanza esta parte de acá abajo. Entonces, gracias a eso nos damos cuenta de que es una estructura alcista. Pero lo que les comentaba, ¿qué pasa cuando en ese momento el último impulso pasa a ser, pues, uno más grande? Vean, vamos a ver cómo aquí el precio dejó esto, vean. Aquí venía con el impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y, uy, ¿qué está pasando aquí? Vamos a hacer un zoom. Este último impulso, ¿vale? Vamos a seguirle bajando. Listo. Este último retroceso más bien que tuvo el mercado, vean, dejó un impulso, pero ahora este impulso está siendo superado por este retroceso que es más grande. Aquí está la esquinita, cosa que se le considera que change of character, ¿verdad? El cambio de carácter. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que a lo mejor va a haber un retroceso y después el impulso va a seguir bajando. No, eso es lo que en teoría, ojo, no tiene que ser 100% porque esto es en base a probabilidades, pero nos da a entender que básicamente el mercado empieza a hacer esto, que después de que ahora el impulso alcista ya pasó a ser mucho más inferior que el impulso bajista, entonces podemos decir que ahora el precio puede llegar a caer. Vamos a ver si realmente es lo que empieza a hacer, si el precio empieza a caer y vamos a esperar a ver si nos hace un retroceso. A ver, miren, ahí hace un retroceso. Listo. Esto lo podemos considerar como un, vean, este es el impulso, vamos a ver si sigue bajando. Listo, vean. Este fue el impulso, retroceso, impulso y como pueden ver ahora se alternaron los movimientos. Ahora el que era el retroceso pasó a ser el impulso y así sucesivamente. Ahora este es impulso, retroceso, impulso y vamos a esperar básicamente a que haga otro retroceso. Miren, aquí lo hace justamente. Aquí hace el impulso, aquí un retroceso y después un impulso. O sea, ahora, como pueden ver, ya cambió la estructura. Aparte de que si nosotros marcábamos la línea de tendencia, ¿vale? Vean, aquí justamente en el choch, vean cómo aquí seguía subiendo el precio, pero justamente lo rompe. Y es justamente en el choch, en el cambio de carácter, donde se empieza a alternar, perdón, el impulso y el retroceso. Y quiero que vean cómo ahora, pues básicamente el precio se desploma, empieza a bajar, porque ahora nos está creando los nuevos impulsos retrocesos, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y sigue bajando totalmente hasta que vuelva a ser lo mismo. Así se basa el mercado. No hay más movimiento que ese, solamente el impulso y el retroceso. Y para el último concepto, también existe, por ejemplo, el rango, ¿vale? Que déjenme, hago esto por acá. Aquí está. Listo. Espero de verdad que esta clase la estén aprovechando muy bien porque tiene muy buenas cositas. Esto es el rango o lo que se le conoce como acumulación o consolidación, ¿vale? Es cuando el precio no pasa de algún punto. Aquí podemos ver que el precio sí pasa, o sea, tenemos una línea en donde está subiendo y aquí una línea en donde está bajando. El precio sigue rompiendo estructura, que esto se le considera como un boss, ¿vale? Cada esquinita, esto ya se los voy a mostrar más adelante, pero estos son boss alcistas y estos son boss bajistas. Rompimiento de estructura, se le conoce así. Pero bueno, eso lo van a ver en otro video más adelante. Lo que quiero que vean es que hay una parte en lo que vendrá siendo la gráfica que se acumula el precio, que no sube y no baja. Ya ¿qué hacemos en ese tipo de ocasiones? Es mejor no operar, porque no sabemos realmente qué está haciendo el gráfico. Nosotros no sabemos si en ese momento puede llegar a subir o puede llegar a bajar. Entonces, cuando vemos una tendencia clara, es cuando ya sabemos hacia dónde va el precio. Y gracias a las velas también nos podemos dar a entender hacia dónde va el precio, ahorita que ya van a saber leer las velas. Entonces, gracias a las tendencias, que para eso son las líneas de tendencia, nos damos cuenta de eso. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Miren, si nosotros marcáramos una línea de tendencia, pues no continúa, pero también si la marcamos bajista, tampoco continúa, o sea, no se respeta en nada. Por lo mismo de que está como en un cuadrito el precio, está acumulado, ni sube ni baja. Y esto también lo vamos a ver mucho en el mercado de una manera diferente, por ejemplo, aquí se ve exactamente. Vean, si nosotros marcáramos el precio en un cuadrado, o en un rectángulo en este caso, quiero que vean cómo en esta parte, solamente en esta parte, el precio realmente
subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba y no pasaba de este punto. Imagínense si nosotros queríamos meternos a una compra, o sea, hacia arriba, ¿vale? Entonces, el precio jamás nos hubiese llevado hacia arriba, pero tampoco nos hubiese llevado hacia abajo, ya que el precio no está respetando nada. Esto es lo que se le considera como una acumulación, consolidación o un rango, cuando el precio no hace nada. Ya una vez que el precio rompe, ya nos da un poquito más de señales de decir, ok, ya por fin salió de ese cuadro, ya por fin salió de esa consolidación, vamos a esperar a ver si nos empieza a hacer una tendencia alcista o bajista. Y es justamente lo que nos empieza a hacer aquí, miren, una tendencia alcista. Ahora sí ya podemos llegar a operar, pero mientras, cuando tengamos este tipo de escenarios, vamos a tratar de no operarlos, porque literalmente el precio ni se mueve para arriba ni para abajo y no nos va a dar un beneficio. Ahora, Yael, ¿cómo puedo yo simular en lo mientras una compra o una venta? Esto es gracias a dos herramientas que se le considera la posición larga y la posición corta. La posición larga es la que tengo, no, no es cierto, mentira, la posición larga son estas, ¿vale? Es considerado como, por decirlo así, la posición alcista, ¿vale? Miren, se me olvidó. Aquí justamente en las herramientas a la izquierda tenemos en la cuarta opción, tenemos la primera, segunda, tercera, cuarta, no, más bien quinta opción. Aquí tenemos las herramientas que es posición larga y posición corta. Para que no se les pierdan, márquenlas con una estrellita. Aquí al lado les aparece cómo marcar estrellita. Y la posición larga, como lo dice su nombre, son para operaciones largas, ¿vale? Operaciones que van hacia arriba. A ustedes les va a aparecer de un diferente color, también lo pueden modificar del color que quieran. Lo que está aquí abajo se le considera stop loss, es llamado como un stop loss, que más adelante voy a hablar de esto en un video un poquito mejor. Esta clase ya se alargó mucho y quería que fuera una clase sencilla, pero bueno, ojalá disfruten este conocimiento. Listo. Lo que está en la parte de abajo se le considera stop loss. Stop loss. Por eso van a ver a muchos traders que de repente digan, oigan, hoy me fui en un stop loss. ¿Eso qué quiere decir? Que se fue en pérdida, que el precio no fue hacia donde él quería. Y cuando dice que se fue a su TP, o conocido como take profit, eso quiere decir que se fue en ganancia, o sea que se cumplió perfectamente su análisis. Vamos a hacer una simulación. Imagínense que el precio aquí está bajando. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Ójole, aquí tenemos un choch, ¿verdad? Porque el precio ya no continuó bajando. Entonces, puede que el precio, el trader, en este caso digamos que yo sé que el precio va a bajar hasta este punto. Y a partir de este punto considero que el precio va a subir hasta aquí, hasta mi take profit, que es básicamente la línea. Entonces, o sea, la última línea. Entonces, mi operación es esta. Si nosotros realmente vemos que el precio empieza a bajar, toca y se va directamente al profit, queremos decir que ganamos. O sea que yo sabía que ese precio iba a ir en compras gracias a la especulación del mercado. Obviamente para aplicar estos conceptos son mucho más profesionales, pero es para que empiecen poquito a poquito a desarrollarlos. Ahora, ¿qué pasaría si yo quería una compra, pero el precio no se fue hacia arriba, sino al contrario, se fue hacia abajo? Esto es una pérdida, por eso llegamos a perder y llegamos a ganar. Pero como pueden ver, podemos gestionar nuestra pérdida y perder muy poco a comparación de la ganada, que podemos ser muchísimo, bueno, puede ser un poco más de ganancia a comparación de la pérdida. Eso igual se los voy a tocar en otro video diferente. Esto es como para ir iniciando con algunos conceptos nada más, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya tenemos lo que es el take profit y el stop loss. Recuérdenlo, take profit, lo que estamos dispuestos a ganar, y stop loss, lo que estamos dispuestos a perder. Tan sencillo como eso. Si un día llego a decir yo, y lo han visto en mis historias de Instagram, que por cierto, si no me sigues, sígueme, pero si un momento yo te llego a decir, oigan amigos, hoy me fui en un stop loss, hoy me fui en pérdida, pues es eso. Un stop loss quiere decir que me fui en pérdida. Un take profit significa que me fui, cuando digo, uy, hoy se cumplió perfectamente el profit, nos fuimos profit el día de hoy, o nos fuimos con TP, o nos fuimos take profit, significa lo mismo, que es ganancia. Tan sencillo como eso. Y es exactamente lo mismo, pero ahora con una posición corta. Esta recuerden que fue la posición larga. Vamos a ir con la posición corta, que es la misma, solamente que para las operaciones bajistas, ¿vale? Si yo en vez de que el precio especule que va a subir, y yo sé que va a bajar, pues entonces utilizamos esta posición corta. El stop loss es ahora lo de arriba y el take profit ahora es lo de abajo. Y es exactamente lo mismo. Miren, voy a poner acá un ejemplo.
Si nosotros viéramos que el precio, lo mismo, a lo mejor está bajando o subiendo, como ustedes quieran, pero yo sé que el precio hasta este punto voy a entrar en ventas porque yo sé que va a seguir bajando, pues vamos a esperar a que el precio llegue hasta donde yo quería y si realmente se va en ventas hacia donde yo quiero, puedo decir que me fui profit, que mi venta fue todo un éxito, mi análisis fue todo un éxito. Por lo contrario, si el precio en vez de bajar en una posición corta sube, pues me sacó en un stop loss, que básicamente es pérdida. Perdí dinero ahí, no gané. Así es como se utilizan las herramientas de take profit y de stop loss. Ahora, estas herramientas tienen varios numeritos, como pueden ver que ahorita a lo mejor varios de ustedes no van a saber identificar bien, ya que esto es con el tema de los pips, pero eso lo voy a dejar justamente en un próximo video más adelante porque esta clase ya se alargó mucho. Este básicamente es el último concepto que tenían que necesitar para todas las personas que van iniciando en el tema del trading. Ya esta fue la última clase de cómo utilizar ciertas herramientas. Ya obviamente conforme vayan avanzando van a ir aprendiendo mucho más a cómo utilizar, por ejemplo, herramientas como estas, como las time zone, que son las zonas horarias donde uno opera, porque no es operar, o bueno, sí se puede, pero no es operar a lo loco en cualquier hora. Ah, y para que vean, les voy a mostrar un ejemplo con lo del take profit y el stop loss, ¿vale? Tan sencillo como eso. Miren, por ejemplo, aquí. Listo. Este es un ejemplo. Digamos que yo estoy viendo aquí, ¿vale? En este punto, rectángulo, listo, vean. En este punto yo estoy viendo que hay mucho rechazo. O sea, que aquí ya hubo muchas mechas, que hay un order block, eso también ya lo van a aprender más adelante, pero yo especulo que el precio si toca este cuadrito va a empezar a subir. ¿Qué es lo que hago yo? Yo quiero que el precio, bueno, yo considero y en base a mis análisis considero que el precio va a subir cuando toque este punto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Una posición larga, por lo mismo de que va a ser en compras. Entonces, yo pongo mi stop loss a lo mejor un poquito por acá de 10 pips y me voy con un beneficio. Yo sé que, yo no sé hasta dónde va a subir el precio, pero yo considero que el precio va a subir hasta aquí, hasta este punto. Si continúa subiendo, ya no me va a dar esas ganancias de hasta donde subió, solamente de hasta donde yo puse el profit, ¿vale? Entonces, vamos a esperar a ver si el precio realmente toca. Vean, ahí va bajando, va bajando, va bajando. Aquí tocó. Ahorita de momento el precio va en un stop loss. No me saca hasta el punto en que toque la línea, la última línea del stop loss. Hasta ese punto cuando lo toca, ahí ya me saca en pérdida. De momento podemos decir que vamos en pérdida, pero nosotros seguimos confiando en nuestra estrategia. Mira, ahí ya empieza a subir, empieza a bajar de nuevo, pero es totalmente normal porque el precio hace lo mismo, impulso y retroceso, no hay otra hasta que haga un cambio de carácter y cuando empieza a subir, empieza a darse perfectamente y listo. ¿Esto qué significa? Que nos fuimos en profit. Es más, vamos a ver si la operación continúa subiendo mucho más o si de plano pues ya a partir de ese momento se baja. Pero no, vean, pudo continuar subiendo de hecho demasiado más. Ahí ya bajó muchísimo. Pero miren, nosotros ya no nos afecta esto porque nosotros nos fuimos perfectamente en profit. Yo especulé que el precio iba a subir hasta este punto. Si siguió subiendo más, pues ya ni modo, ¿vale? Esa ganancia ya no la obtuve, pero mínimo aquí me fui con ganancia. Y así es como funciona el take profit, ¿vale? Así es como funciona también el stop loss. Ahora, imaginémonos que lo mismo, la misma operación, solamente que yo por desesperado, ¿vale? Aquí. Aquí yo considero que el precio va a subir. Pongo mi stop loss como por 10 pips. Estos son los pips. Y yo me voy directamente hacia arriba. Entonces, yo voy a esperar que el precio toque. Miren, ahí ya tocó, ya estoy dentro de la operación. Pero yo por desesperado, por no hacer un buen análisis a lo mejor, yo esperaba que el precio a partir de aquí empezara a subir. ¿Y qué es lo que pasa? Vean, ¡pum! Me sacó en stop loss, me sacó en pérdida. Tan sencillo como eso. Y funciona tanto para la alcista como para la bajista, o sea, la posición larga como la corta. Es lo mismo, solamente que ya saben que una es para posiciones que van hacia arriba y otras para posiciones que van hacia abajo. Y pues nada, traders, hasta aquí dejo el video del día de hoy. Espero que de verdad les haya gustado. Una clase bastante sencilla, puede ser aburrida, pero créanme que vale completamente la pena que sigan todos estos videos. Y pues nada, les dejo mi comunidad de Telegram en la descripción de este video donde pues ahí ya saben, muestro de todo un poquito. Y pues nada amigos, ahora sí nos vemos hasta el próximo video.
con este video finalizo ya cómo utilizar TradingView y un poquito lo más importante de cómo utilizar la gráfica y cómo visualizar la gráfica, ¿vale? Y pues nada, déjenme en los comentarios qué tal les pareció, qué consideran que pude haber enseñado de más o en algún otro video que lo pueda enseñar. Nos vemos hasta en un próximo video. Adiós, gente.